Pedro García Villacañas, vengo en representación de Kaspersky Lab. Kaspersky, si no la conocéis, es una empresa de desarrollo de soluciones de seguridad. Bueno, la ponencia de hoy tendrá una duración de unos 20-25 minutos como mucho. Creo que habrá al final habrá un apartado de preguntas, dudas, si ha quedado algo que queráis comentar, lo comentaremos al final. Y bueno, intentaremos aclarar. La ponencia de hoy, de la que vamos a hablar, sobre todo voy a intentar hablaros de cuáles son. Vamos a hacer un pequeño repaso, un breve repaso de las tendencias y de las amenazas que tenemos a día de hoy en cuanto a ciberseguridad. ¿Cuáles son las soluciones, cuál es la propuesta de Kaspersky, según vemos nosotros, con la experiencia que tenemos de los últimos 20 años, las tendencias en las amenazas y lo que se está moviendo en Internet para cubrir todo este ciclo o el proceso de ciberseguridad dentro de las organizaciones? Y haremos un poco de foco sobre todo en ataques dirigidos y el factor importante que cumplen las personas, los seres humanos, dentro de la implantación de las políticas de seguridad de las compañías. Así pues, bueno, hace unos días vi un tuit que me llamó la atención porque me gustó, me resultó bastante esclarecedor, sobre todo para tener una visión hacia atrás sobre cómo ha ido evolucionando las tecnologías, pues digamos, en el último cuarto del siglo pasado y lo que llevamos de este. Todos sabemos, bueno, sobre todo en los últimos 40 años, diría yo, la evolución tecnológica, a ver qué se ha ido esto, la evolución tecnológica ha sido inmensa. Me llamó mucha la atención porque de una forma muy gráfica, hace referencia a tecnologías y el tiempo que han tardado estas tecnologías en alcanzar los 50 millones de usuarios. Pues empezamos desde las aerolíneas, la electricidad. La electricidad tardó 46 años en alcanzar los 50 millones de usuarios. Pero según hemos ido avanzando, pues bueno, tenemos los móviles que tardaron 12 años en alcanzar esos 50 millones, pero curiosamente ya llegamos al extremo de que Facebook ha tardado 3 años, o Twitter 2 años, en alcanzar 50 millones de usuarios. Luego tenemos ya el caso extremo de Pokémon GO, que en 19 días había alcanzado esa cifra. ¿Por qué me resultó interesante? Pues bueno, desde el punto de vista de alguien que se dedica a trabajar con la tecnología y más concretamente desde un punto de vista de la ciberseguridad, realmente nos movemos en un mundo que cambia constantemente. No voy a decir a diario, pero de forma muy, muy rápida. Entonces, estamos rodeados constantemente de nuevas frases, nuevas palabras, nuevas tecnologías, nuevos términos. Todos ya estamos súper familiarizados con el Internet de las cosas, con el Big Data, con el cloud, con la virtualización, pero vienen términos muy nuevos también como los coches conectados que van a venir no es que sea futuro, es el presente. Estamos hablando de Smart Cities, estamos hablando de que, para tener una idea, la revolución tecnológica que ha supuesto Internet, que comentaba antes al principio, en los últimos 40 años ha modificado realmente la sociedad, ha modificado ciertos parámetros dentro de la humanidad. Y estamos solamente en el neolítico de esa revolución relacionada con Internet, es decir, estamos al comienzo de todo. ¿Qué ha pasado? Este cambio en la sociedad o en ciertos patrones de comportamiento ha originado que haya ciertos grupos o ciertas empresas, porque ya casi se les puede denominar empresas, que intenta e intentará sacar cierto beneficio de todas estas tecnologías y de todos estos dispositivos o de estos hábitos que tenemos en nuestro día a día en el consumo de estas tecnologías. Ahí estamos hablando de el riesgo que tenemos en nuestras operaciones bancarias o cualquier tipo de operación financiera que realicemos, ransomware, amenazas relacionadas con los dispositivos móviles, ataques dirigidos, APTs. Creo que todos sabemos o hemos oído hablar en algún momento de este tipo de ataques. Por tanto, es necesario que desde un punto de vista de la ciberseguridad pongamos en marcha ciertos mecanismos
ciertos patrones o ciertos procesos de defensa y de gestión para poder estar preparados, o de la mejor manera preparados para evitar que este tipo de ataques o estas amenazas se nos vean afectados, o nos afecten de alguna manera. En cualquier caso, siempre lo van a intentar. Sabemos que no depende de si te han atacado o no, sino depende más bien de si te has enterado que te han atacado o no. En realidad, esa es la realidad de nuestro día a día. Entonces, teniendo todo esto en mente, desde Kaspersky lo que hemos hecho ha sido trabajar en los últimos años en crear un portfolio adecuado o en la línea que proponía Gartner en 2014 sobre la arquitectura de seguridad adaptativa. Esta arquitectura de seguridad adaptativa propone 4 cuadrantes fácilmente integrables en los procesos de negocio que tenemos o que podemos implementar en cualquier organización. Y estos 4 cuadrantes contemplamos las distintas fases que debemos de implementar dentro de una política de seguridad holística, podemos decir, ¿no? Completa. Por un lado tenemos soluciones o mecanismos, productos, servicios que nos van a ayudar a prevenir estos ataques. Aquí podemos englobar, o aquí tendríamos lo que se conoce como los anti-malware tradicionales, esas soluciones de protección de endpoint, tanto para portátiles, servidores, distintos mecanismos, móviles, etc. Aquí es donde debemos de enfocarnos en mitigar el riesgo al que estamos expuestos ante estos ataques. Aquí hay un tema muy importante que hablaremos luego a lo largo de la ponencia, que es la concienciación en la ciberseguridad o el security awareness. Lo comentaré más adelante. En el siguiente cuadrante tenemos la fase de detección, es decir, de descubrimiento de esas amenazas. Las amenazas cada vez son más avanzadas, es decir, aquellos grupos que se dedican a diseñar estos ataques utilizan técnicas y tácticas cada vez más sofisticadas. Hablaremos ahora en la siguiente slide de lo que es un kill chain o cuáles son los pasos que suelen seguir habitualmente para preparar este tipo de ataques y llevarlos a cabo. Por otro lado, no se trata solamente de prevenir o de detectar, sino que en muchos casos va a ser necesario responder ante estos ataques. Es decir, vamos a tener que necesitar una serie de personas o unos equipos que sean capaces de reaccionar, de responder ante esas incidencias, por un lado para mitigar el ataque, es decir, que ese ataque llegue lo más lejos o que no llegue o que se corte lo antes posible, que se responda lo antes posible, y por otro lado también que nos sirva para hacer distintas operaciones o actividades de forense o de análisis de nuestros sistemas que nos sirvan para alimentar el último cuadrante, que es el de predicción. Es decir, con toda la información que estamos recogiendo en la fase de detección y de respuesta, deberemos utilizar esa información para revisar de nuevo todos nuestros procesos, nuestros procedimientos, las capacidades que tenemos en nuestra organización, de tal manera que podamos prevenir, que podamos predecir o que podamos estar mejor preparados para los siguientes ataques que vendrán. Aquí aparece otro concepto que es el threat hunting, es decir, ya no vamos a esperar, no vamos a estar esperando a que alguien nos ataque y vamos a reaccionar, sino que vamos a ir fuera, vamos a estar investigando, vamos a estar analizando para saber si algo en Internet, en la Deep Web, o hay algún tipo de campaña que pueda afectarnos de forma directa o indirecta. Ese threat hunting es hay equipos y expertos con capacidades muy específicas que se dedican precisamente a estar realizando ese tipo de investigaciones y ese tipo de análisis en la red. En el caso de Kaspersky, además, todas estas tecnologías, estas soluciones, las alimentamos o nos nutrimos o nos alimentamos de lo que es tecnologías de Big Data, de Machine Learning, que es algo fundamental para las compañías de seguridad el día de hoy, a la hora de poder estar preparado y de detectar y responder de una forma rápida y correcta, eficiente ante las nuevas amenazas, pero no debemos de perder nunca también el toque humano, que es el que nos va a permitir contextualizar absolutamente toda esta inteligencia, toda esta información que estamos
que estamos recogiendo. Estamos hablando de que en cifras del año pasado en Kaspersky estábamos recogiendo una media de 360.000 muestras nuevas al día. Es decir, es una cantidad de información brutal, es algo impresionante. Lo importante aquí, aparte de utilizar tecnologías Machine Learning que van aprendiendo constantemente y que van mejorando sus algoritmos de detección, lo importante para nosotros también es poder contextualizar toda esa información. Poner en contexto toda esa información lo tiene que realizar una persona humana. En nuestro caso tenemos unos distintos equipos de expertos que realizan ese análisis y retroalimentan toda esa información de inteligencia, toda esa inteligencia de amenazas global que tenemos en la nube. Es lo que hemos denominado, en el caso de Kaspersky, Humachine, porque estamos combinando tecnologías basadas en máquina y, por supuesto, conocimiento y experiencia de humanos. Bien, hemos hablado de ataques dirigidos. Normalmente, cuando se habla de APTs o ataques dirigidos, la gente o la mayoría se piensa que son ataques dirigidos a grandes organizaciones, grandes compañías, gente muy rica que tiene mucho dinero y que realmente va a ser algo, pues bueno, que tienen algo que les interesa a los malos y por eso van a por ellos. Pero no es así, no es cierto. Un ataque dirigido, por supuesto, las grandes compañías y las grandes organizaciones van a ser objetivos, pero no hace falta estar en la lista de las 500 empresas más ricas del mundo para poder ser un objetivo de estas compañías. De hecho, es cierto que el 15%, la gran mayoría de las empresas, de las grandes empresas, se han enfrentado a este tipo de ataques dirigidos en el último año. Pero también es verdad que hay muchas organizaciones o compañías más pequeñas que, si bien no son el objetivo final, son utilizadas como puerta de entrada hacia esas organizaciones más grandes. Por tanto, todos estamos expuestos a participar de forma directa o indirecta o a ser víctimas de forma directa o indirecta en este tipo de ataques. Otro dato importante y relevante que quería comentar es que el 85% de los ataques que han tenido éxito han sido capaces de llevarse datos o han comprometido los datos de las organizaciones. Algo muy serio, porque al final, cuando estamos hablando de información, de datos, es prácticamente lo que más valor puede tener una compañía, la información que posee, sea la que sea. Hablando de este tipo de robos o este tipo de filtrado, de robo de información, tenemos que tener en cuenta que, dado el valor que pueden tener estos datos, esta información, aunque en el cómputo general, global, de todos los ataques que vemos a diario, los ataques dirigidos a la APTs es todavía un porcentaje pequeño, está ahora mismo en el 1% aproximadamente, pero si nos ponemos a valorar el impacto económico que puede tener estos ataques suponen casi el 90% de las pérdidas de una compañía, de una organización. Es decir, son ataques que van a llevar mucho tiempo, normalmente estos grupos pueden dedicarle meses a la preparación, a recoger información, a saber qué técnicas o qué tácticas pueden utilizar, cuáles son las mejores herramientas. Van a invertir mucho dinero, muchos recursos. Son empresas o grupos que se dedican absolutamente como una empresa, a nivel jerárquico, están totalmente bien organizados, tienen sus estudios de mercado, tienen absolutamente todo lo que os podáis imaginar en una gran empresa, corporación, ha sido extrapolado a este grupo de ciberdelincuentes. Por tanto, no les importa dedicarle meses a una operación porque saben que el rédito y el beneficio que van a obtener es muy alto. Bien, ¿qué es lo que suelen hacer? De forma genérica, ¿cuáles son los pasos que suelen seguir estos grupos cuando están preparando un ataque dirigido? Aquí empezamos a denominar, o voy a mencionar un nuevo término, no sé si alguno está familiarizado con él, que es kill chain. Kill chain es un término que se empezó a acuñar en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, donde se empezaron a utilizar técnicas armamentísticas mucho más avanzadas. La tecnología en esos años avanzó muchísimo. Entonces, las defensas tuvieron que desarrollar también distintas técnicas, distintas tácticas, distintas estrategias para poder estar protegidos contra esos nuevos ataques. Esa misma situación es la que estamos viviendo a día de hoy en la tecnología, en la ciberseguridad. Los malos están desarrollando nuevas técnicas constantemente, entonces, bueno, pues se acuñó el término kill chain y se adaptó también esas fases
a la ciberseguridad. Aquí veis que, bueno, pues esto bastante lineal, hay una serie de pasos. En principio pues está la fase de reconocimiento. La fase de reconocimiento es lo que os comentaba antes, que le pueden dedicar meses a estudiar, a analizar comportamientos, pues desde los comportamientos de la organización a nivel global hasta cualquier empleado que trabaje en esa organización. Estamos hablando de ingeniería social, estamos hablando de investigación incluso presencial, estamos hablando de que pueden incluso meterse en la página web del objetivo, intentar ver si hay algún, por ejemplo, un caso muy claro, o puede ser que hemos visto en alguna ocasión, se pueden meter a la página de recursos humanos de la organización, ver qué perfiles están buscando desde el punto de vista técnico, e imaginar que están buscando un técnico que sepa Java, o que tenga conocimientos en Exchange. Pues saben que las tecnologías que están utilizando en esa organización seguro que va a llevar Java, seguro van a tener servidores de correo Exchange o cualquier otra cosa. Es una fuente de alimentación que se usa y se utiliza en la ingeniería social. La ingeniería social no es solo meterte en los perfiles de Facebook o de Twitter o de LinkedIn, o sea, que lo hacen también, por supuesto, y de ahí se saca también mucha información, pero también llegan a extremos como este. Una vez que han visto un poco cuáles son los hábitos, por dónde podría resultar más fácil entrar, empiezan a preparar lo que son los paquetes de entrega a través de unos payload, que en muchas ocasiones ya se trata de malware que no es malicioso, es decir, es malware o software lícito, que puede pasar fácilmente distintos controles, como un correo electrónico con un PDF adjunto, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empiezan ya las cadenas de, una vez en la red, de la forma que sea, empieza ya pues la conexión con el servidor de Command and Control, donde se empiezan a establecer conexiones remotas a través de las cuales se pueden empezar a descargar más paquetes más pequeños de malware, etcétera, y empiezan a expandirse en la red, llegan, hacen lo que tengan que hacer, realización, y desaparecen de la forma más silenciosa posible. Ese es lo típico, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo importante para diseñar un buen plan de seguridad es tener en cuenta lo que hemos hablado antes en los 4 cuadrantes. Por un lado, vamos a tener tecnologías dedicadas a trabajar de forma proactiva, que son la predicción y la prevención, y por otro lado vamos a tener tecnologías y soluciones para trabajar de forma reactiva, que es la detección y la respuesta. Lamentablemente, por muchas capas de seguridad que queramos implementar, seguramente en algún momento van a penetrar la red y van a meterse en nuestra red. Entonces, para evitar que ese ataque vaya más lejos, están las soluciones reactivas, es decir, esa detección, que lo hagamos lo antes posible y que respondamos de la mejor manera, de la forma más eficiente posible. Hoy lo que nos vamos a centrar, sobre todo desde la parte de Kaspersky, aquí os hemos puesto algunos ejemplos sobre las distintas soluciones que Kaspersky tiene en su portfolio, desde Security Awareness, que lo comentaremos ahora a continuación, hasta las distintas soluciones de implementación para prevenir o contrarrestar ataques APTs o ataques dirigidos. Hemos visto antes, os he comentado el kill chain. Habéis visto que hay distintas fases, muy lineal, aparentemente, pero eso es solamente la teoría. En realidad, luego nunca es así. Es decir, no tenemos una fase va detrás de esta, van a hacer, es decir, no es algo tan continuo y tan en serie. Es decir, en realidad tenemos o pueden utilizar distintas formas de penetración o de propagación en las redes, es decir, para propagar un payload o un malware, pueden utilizar el correo electrónico, pero también pueden utilizar un USB o pueden utilizar distintas técnicas. A la hora de penetrar en la red, que es quizá la parte más delicada o más complicada para estos grupos, por supuesto pueden utilizar técnicas de exploit. Sabéis que los exploits son pequeñas piezas de malware o de software malicioso que van a intentar aprovechar distintas vulnerabilidades que podamos tener en nuestro sistema operativo o en alguna aplicación que tengamos instalada en nuestro equipo. ¿Cómo pueden llegar a esos exploits? Pues bien a través de los correos spam, de phishing o distintos mecanismos. Recientemente también hay otro, quizá más novedoso, otra técnica de penetración, que es el watering hole.
Watering Hole es una estrategia que utilizan estos grupos donde están monitorizando los hábitos de navegación de los usuarios, es decir, están viendo a qué páginas navegan. Normalmente esas páginas son lícitas, son buenas, pero lo que intentan hacer es inyectar código en esas páginas que son lícitas, de tal manera que una vez que saben que son muy usadas comúnmente, puedan descargarse ese código malicioso a sus equipos y ya empezar a propagar distintos software maliciosos en la red. A la hora de ejecutar y de propagar, pues como hemos dicho, puede ser ejecución local, ejecución remota a través de servidores de command and control, etcétera, etcétera. ¿Dónde quiero ir a parar con esto? Pues que en realidad los ataques dirigidos, aunque sepamos que hay unas cadenas o unos pasos muy claros y que conocemos todos, las tácticas que están utilizando a día de hoy y en el futuro son cada vez más sofisticadas y cada vez es más complicado y cada vez es más necesario tener muy claro la implementación de estas distintas soluciones, de esa protección y esa detección multicapa que realmente nos va a asegurar, al menos que se lo vamos a poner difícil o cada vez muy difícil a los malos y que vamos a poder responder de forma rápida ante esos ataques. En nuestro caso, bueno, ¿cómo respondemos o qué proponemos desde Kaspersky para la mitigación de estos ataques dirigidos? Bien, pues tenemos tecnologías o servicios impulsados por la inteligencia, que es esto que os he comentado, que estamos recogiendo constantemente, que estamos monitorizando a nivel global. Todos nuestros clientes están compartiendo lo que está sucediendo en Internet y nosotros estamos compartiendo lo que sabemos con ellos. Aquí tenemos informes personalizados o informes de APT a los cuales se puede tener acceso para conocer qué es lo que está sucediendo en la Deep Web o en estas subredes, qué campañas se están moviendo ahí, cómo pueden afectarnos a nosotros como organización. Tenemos, por supuesto, data feeds, tenemos equipos que se dedican a responder a incidentes en caso de un ataque o a investigarlos a posteriori a través de técnicas de análisis forense. Y luego, en cuanto a tecnologías o productos, en nuestro caso, la solución o el producto que se dedica a ayudarnos a detectar y a protegernos contra los ataques dirigidos es Kaspersky Anti-Targeted Attack y la tecnología de Kaspersky Endpoint Detection and Response. Seguramente empecéis a oír, en los últimos meses habréis empezado a oír de EDR, Endpoint Detection and Response. Es una tecnología que ya empieza a estar más extendida, empieza a ser más familiar para todo el mundo. Hasta ahora, cuando hablamos de protección a nivel de endpoint, todos estamos familiarizados con el endpoint protection, es decir, la protección de nuestros equipos, pero esta protección ante estos ataques deja de ser suficiente para protegernos. Necesitamos también un componente que, aparte de prevenir, detecte ataques avanzados y sea capaz de darnos las herramientas suficientes y la información suficiente para responder ante esos ataques avanzados. Es decir, es una herramienta, EDR, es una tecnología que nos va a ayudar a trabajar o a prevenirnos o a estar protegidos contra esos ataques de día cero, esos ataques desconocidos, esos ataques que utilizan vulnerabilidades que nadie conoce y que ni siquiera los fabricantes han podido trabajar sobre ellos. Al mismo tiempo, va a dar las herramientas y la información necesaria para esos equipos de respuesta a incidentes o de análisis forense que van a ser los encargados de trabajar sobre esas incidencias para tratarlas y remediarlas de forma temprana. Bien, pues desde el punto de vista de la tecnología, soluciones, muy alto nivel, tenemos 20 minutos, tampoco podemos entrar muy en detalle, pero bueno, más o menos tenemos estas fases, ¿no? Debemos de descubrir, de evaluar, de investigar, de neutralizar y de recuperar los entornos o los equipos que se hayan podido ver afectados. Pero por mucho que queramos poner a nivel de hardware, tecnologías, productos, si realmente luego hay una persona, un humano, que no cumple con las normas o que no tiene la concienciación necesaria, todas esas capas de seguridad al final pueden venirse abajo porque alguien se ha descargado un link, ha clicado donde no debiera o ha respondido o ha ejecutado algo que no debería.
Así que las personas al final somos el eslabón más débil de la seguridad de las TI. Estamos hablando que en los últimos estudios que tenemos, alrededor, no llega al 80, pero alrededor del 80% de las brechas de seguridad han sido provocadas por un error humano. Por eso es tan importante el hecho de que podamos implementar o añadir a nuestras políticas de seguridad un programa de seguridad o de concienciación al personal. En nuestro caso, el portfolio, los programas de Security Awareness que tenemos en Kaspersky están basados o tienen un enfoque psicológico, es decir, nos hemos apoyado mucho en distintas técnicas psicológicas para poder ser capaces de llegar realmente a que las personas sean conscientes de cuáles son los riesgos y que no se lo tomen como si fuera un aprendizaje de ciertos conocimientos, sino que lo asimilen a su comportamiento diario, que es lo que al final nos interesa, que el comportamiento que nosotros tengamos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, cuando estamos utilizando las distintas tecnologías, haciendo las redes sociales, utilizando el correo electrónico, que eso esté ya integrado y bueno, que lo tengamos asumido y que sea algo natural. O sea, si tú impones a alguien el que tenga que dar un curso sobre seguridad para manejar correctamente un correo electrónico y se lo impones como si fuera algo que tienes que estudiar, como cuando estábamos en el colegio, matemáticas, ciencias, lo que sea, pues normalmente puede haber cierto rechazo y el porcentaje de éxito va a ser mucho menor. En cambio, si el enfoque es vamos a ayudarte, no solamente porque nos interesa a nivel organizativo, sino en tu vida privada también te va a resultar muy interesante, porque vas a modificar ciertos comportamientos que no son buenos a la hora de actuar o de trabajar con las redes sociales. Ese es el principal objetivo de todos los programas que tenemos en el portfolio de Kaspersky. Lo que os decía, lo que se trata es de intentar conseguir comportamientos correctos frente a creencias erróneas. Aquí hemos puesto unos ejemplos, pues por ejemplo que el virus me va a romper el PC, que soy demasiado pequeño para ser un gran objetivo, ya hemos hablado de ello, no importa el tamaño, importa cuál es el objetivo y puede haber muchos caminos. No tengo tiempo para la seguridad. Lo ideal es transformar estas creencias erróneas que tenemos sobre la percepción adecuada. En el caso de el virus no me va a romper el PC, bueno, en realidad lo que debería de preocuparte es esos grupos maliciosos, esa gente por ahí que está intentando sacar cierto rédito, cierto provecho de lo que hacemos nosotros a diario. Eso es lo que realmente debería preocupar. ¿Qué debemos hacer para eso? Pues bueno, tenemos que pensar en quién puede hacernos daño o quién puede utilizar lo que hacemos en nuestra vida cotidiana para lucrarse de algún modo o para obtener algún beneficio. En el caso de soy demasiado pequeño, lo hemos hablado, no hay objetivo pequeño. Es muy fácil que nos puedan estar utilizando para acceder a un pez más grande, porque todos trabajamos, al final siempre todos trabajamos como proveedores o como clientes finales en algún momento. Es decir, pueden utilizar muchas veces distintos proveedores más pequeños para llegar a una organización más grande. Y no tengo tiempo para la seguridad. A nivel empresarial, la seguridad es algo fundamental para que nuestros procesos de negocio sean más eficientes. Yo creo que eso ya lo tenemos todos claro, ahí no hay ninguna duda. La seguridad se ha convertido en un proceso de negocio más, como cualquiera. Y como proceso de negocio es necesario estar constantemente monitorizando, mejorando y revisando. En nuestro caso, dado que las organizaciones con las que hablamos o con las que trabajamos pueden ser de cualquier tipo, es decir, hemos hablado que no importa el tamaño, no importa el sector al que te dediques, no importa cuáles son tus beneficios, hay distintos patrones o distintos programas, mejor dicho, perdón, en función de los roles que tengamos cada uno. Por un lado tenemos acciones de formación específica para directores, para intentar que cojan aún más concienciación sobre la seguridad de las tecnologías de la información, que sean capaces de trabajar con distintos equipos, que sean capaces de asumir su responsabilidad en la ciberseguridad. Hay programas específicos para mandos intermedios, donde se intenta que sean capaces de crear un entorno seguro,
que sean capaces de implementar unos comportamientos en su día a día seguros respecto a las tecnologías de la información. Y por supuesto hay programas específicos diseñados para empleados, donde se intenta compartir esos valores de la ciberseguridad, que participen activamente y colaboren con los equipos de seguridad y sobre todo que asimilen esos comportamientos. Todos estos eventos, dado que, como decía antes, es importante que sea ameno y que no sea algo impuesto, todo está basado en una serie de plantillas, de procesos gamificados, es decir, son juegos o módulos muy cortitos, son píldoras de 20 minutos, en algunos casos algunos de ellos se plantean como un juego de un par de horas, en donde se exponen varios escenarios de ataque, donde tú tienes un presupuesto y tienes que utilizar ese presupuesto para actuar y tomar las decisiones adecuadas para responder a esos ataques. Hay distintos equipos que compiten entre ellos, es decir, al final acaba siendo bastante ameno, yo creo que divertido, y al final el objetivo que se busca, que es el concienciamiento y el que cada vez más se tenga esa concienciación y esas buenas prácticas, se acaba consiguiendo. Aquí tenéis una pirámide un poco donde explicamos y resumimos todo lo que os he comentado, los distintos niveles de formación. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Me has dicho ya lo de 5 minutos? Vale, ni me he enterado, fíjate. Pero bueno, aquí en cualquier caso, si tenéis alguna pregunta, en detalle vamos a estar por aquí. Si necesitáis información adicional, os podemos ayudar con lo que necesitéis. Para terminar, el objetivo que queremos, dónde estamos ahora, donde un usuario encuentra algo malo, los sistemas pues dice, pues reinicia a ver qué pasa, y la gente de seguridad pues dice, bueno, parece ser que después de reiniciar lo podemos haber solucionado, pero no está claro. Lo que debería ser es que el propio usuario ya sea consciente de que hay algo mal, algo que es incorrecto, que la propia gente de IT sea capaz de comprobar y que los equipos específicos de seguridad realmente certifiquen y estén seguros de que todo está bien a través de las plataformas de gestión y de defensa que están implementadas en la organización. Así que nada más, muchas gracias por todo, por la atención. Si tenéis preguntas, cualquier duda, creo que tenemos unos minutos, ¿no? Lo he debido explicar muy bien o muy mal, porque si no hay dudas. ¿Alguna cuestión? Muy bien. Como os decía antes, estaremos por aquí si tenéis algún tipo de inquietud o curiosidad, o queréis que profundicemos en algo más, estamos en el salón y os encantados de ayudaros. Gracias.